Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy nuevamente lo que vamos a pintar es un lienzo, es un 3D, veis que es eso, y con macetas, pero en este caso pues más con la planta más grande. Antes de comenzar, lo que quería era dar las gracias a todas aquellas personas que estáis apoyando el canal, tanto con vuestro dedo, con vuestros comentarios, que la verdad que son de agradecer y los agradezco. Sabéis, viendo la publicidad, y más que nada eso, quería agradeceros a todos el apoyo que estáis dando. Y bueno, ya puestos a esto, a anunciaros que pronto, bastante prontito, antes de final de mes, van a salir anunciados lo que van a ser los cursos. Estamos haciendo las pruebas de cámaras, de cómo estar interactuando durante el curso, o sea que van a ser directos por ambos lados. Y bueno, tiene que funcionar, ¿de acuerdo? Estad un poquito atentos y ya veréis como tanto en Facebook, Instagram y tal, pues irá saliendo el anuncio. Y bueno, y aquí. Y nada más, vamos a empezar a pintar. El motivo principal va a ser el centro, pero empezamos de atrás hacia adelante, ya sabéis, con los fondos. Y para ello, pues vamos aquí. Como siempre, ya sabéis que se trata de ir manchando, ir marcando cada zona del color que va a ir, zonas con luz, zonas con sombra. Y bueno, realmente ahora toda esta primera fase consiste en ir marcando por dónde va a ir cada elemento que forma y que compone el cuadro. Me gustan las macetas azules, y bueno, esta la voy a hacer marco primero, aunque será la última que pinte, la que va a ser la del centro, y luego pues voy manchando y marcando las laterales, las que son secundarias, y una esta sí la hago de barro, la otra la haré en turquesa. Igualmente me iré marcando con un gris pues por donde se va a proyectar la sombra, con lo cual ya me está indicando que la luz está arriba a la derecha, estamos en el exterior, en un jardín, y la sombra se proyecta abajo a la izquierda. Bien, esta va a ser redondita y más turquesa, y le vamos dando pues eso, la progresión de la zona de sombra a la zona de luz. Es un bancal con una columna detrás, veis un poco deformado por el canto, es un lienzo 3D, y veis un poquito ese canto al estar así inclinado la cámara mirando al lienzo, ¿no? Pero por eso veis un poco el filo este que estoy pintando, pues más raro, pero es solo por eso, porque es el canto. Bueno, vamos marcando lo que son estas zonas de sombra, donde va a estar luego todos los elementos encima, que es lo que nos interesa. Y empezamos por la parte más trasera, donde en esta pues pintamos como siempre, ya siempre os he contado, hacer como 3 capas. Primero en lo que es el follaje, el verde de las plantas y las macetas, primero más oscuro, más negro, luego más intermedio y luego un poquito más claro. Así conseguimos mejor el volumen. Con una pincelada rápida, bueno, lo tenéis todo a mayor velocidad, pero ya a estas alturas todos cogéis el tono. Ahora me voy marcando y también manchando por dónde van a ir el tipo de hojas de la otra maceta. Ahora, como veis, voy cambiando los tonos de verdes para que no sean exactamente iguales, no tengan todas las plantas el mismo tono de verde. Y aquí pues lo que hago es utilizar más un verde manzana con un verde oliva, y en este caso, que lo hago un poquito más grande, estoy utilizando un pincel plano del 10, en el de atrás he utilizado uno plano del número 8. Y como siempre, alternando la pincelada en vertical y horizontal, vamos dando lo que es el volumen a los objetos. Lo mismo aquí, ya pues le doy directamente el negro, me marco unas cuantas líneas de trabajo para posteriormente ir dando. Como será la última que pinte porque es el motivo central, pues me dedico más a lo que es las secundarias. Lo primero,
ya que esta pues crecerá y tapará parte de las de atrás. Pues primero pinto las de atrás para que sea más realista. En este caso es blanco, una multicarga con blanco y morado. Y nada, ya sabéis, una doble carga. Parecen pues eso, unas pequeñas azaleas, más que rosas, pero bueno, la azalea se parece mucho a la rosa. Esto lo tenéis también controlado y es lo mismo, ir marcando zonas por donde van a ir mientras se me secan unas, donde van los capullos y por donde van el resto. Y como siempre, ese toque de realismo que le da lo que son pétalos y hojas caídas, ¿no? Le da mucha vida. En este caso estoy pintando pues bueno, un poco así al azar, pero realmente aquí lo que pintaré son campanillas grandes, pero voy marcando lo de siempre, zonas de color por donde van a ir las flores, por donde van a ir las hojas. Y lo mismo, es un pincel plano del 10 aquí. En la de atrás he usado el 8. Y en la del centro pues usaré uno más grande, que será pues es un 12. Y ya vamos más o menos definiendo. Y bueno, veis las mezclas, hago la carga, la descarga, el canto. Ahora sí veis bien lo que es el canto de un lienzo 3D. Bien, algunas caídas y voy a marcar pues hojas en la central. Unas primeras líneas de trabajo a las que dedicaré al final más tiempo y más definición, pero por ahora es más o menos ir marcando. Veis que voy dando distintos toques para que la forma de la hoja no sean exactamente iguales las tres macetas. Y así la variedad, pues esta por ejemplo, pues la hago en blanca y amarillo y naranjas, y cuanto más rico en color esté todo, pues mejor. Por ahora estoy definiendo, posteriormente voy a marcar los tonos, voy dando los oscuros también, porque me los he tapado demasiado. Y aquí abajo, pues bueno, vamos a dejar entrever que va a venir un geranio. Vamos dando lo que es la forma de las hojas. Esta que es demasiado grande la hago más pequeña, dejo esta detrás. Posteriormente la tapo y hago un poquito más. Una y otra. Y aquí abajo. Bien. Igualmente voy acentuando ya las sombras de atrás. Le doy un poco de teja para que tenga un poco de más vida, más alegría, y lo de siempre alternando pincelada vertical y horizontal entre luces y sombras para ir definiendo el objeto que estamos, el volumen que tiene el objeto que estamos pintando. ¿Veis? Alternando. Y también daremos, veis, unos toques y posteriormente pues se le da la sombra que se proyecta sobre el tiesto. Primero pintamos estas hojas y ahora más tarde pues con bueno, no le voy a dar, espera, le voy a repasar las flores primero y luego ya hago la sombra. Un toque de magenta también para que tenga un poco de, sea un morado más vivo, no tan frío. Y la doble carga bien descargada. Hago primero las hojas traseras, luego hago las centrales y posteriormente pintamos mientras aprovechamos y vamos avanzando por ahí detrás, pues así luego ya le hacemos el centro y se va secando lo de atrás y se mezcla menos. Damos unos cuantos toques más. Y más lo que son los capullos. Y acentuamos las hojas caídas. Bien. Voy mientras se seca,
pues trabajando el segundo tiesto, que hemos dicho que es turquesa, más turquesa, no tan cian como el primero, y es lo mismo, es más redondito, es como una pecera, digamos, para que os hagáis una idea, y el reflejo de la luz entonces también es diferente. Estoy usando otros verdes distintos a los de atrás. Voy definiendo, dejando y mezclando con un poquito de teja también, hojas más secas. No todas son iguales, ¿eh? Estoy pintando y todavía no he pintado la parte de atrás de lo que es la columna, que bueno, lo haré más tarde, pero tiene que ir un poco en consonancia con la parte inferior de lo que es el pollete, donde están las macetas. Bueno, vamos alternando, habrá que oscurecer algunas también, pero mientras se seca, pues vamos tocando las distintas partes. Así no estropeamos lo hecho y podemos ir avanzando. Bien. Voy a iluminar antes de hacer la proyección de las sombras de los geranios. Doy más luz para que luego el contraste sea mayor. Y aquí también pues voy igualando un poco zonas de sombra, zonas de luz y dándole ese pequeño toque. Veis que al darle un poco el tono teja, que es cálido, pues dentro de lo que es sombra no es tan triste. Y bueno, con negro, y luego también el verde vejiga, también se le llama verde inglés, y aprovecho también a ir dando sombras por distintas partes. Un poquito de negro, medium, con el turquesa y el verde, ¿veis? Toques del verde vejiga. Ahora igual haré todo igual para que no sea tan exagerado. Veis que voy dando un poco del blanco. Me he pasado, así que espero lo igualo, espero que seque, luego le doy otra vez encima para no terminar haciendo una mezcla exagerada. Al ser acrílico seca rápido, pero bueno, es eso. Marco la zona y voy, pues que no sea tan exagerada la sombra que va a proyectar, para que haya un poco de equilibrio en todas las sombras en total del cuadro entero. Bien. Ahora sí doy, a ver, con un poquito de medium, sombra debajo de las hojas caídas, porque también la generan cuando da la luz. Y ahora con el rojo y el blanco, bueno, no, el magenta y el blanco, voy a terminar lo que es de definir la trasera, la segunda maceta, definiendo lo que son las campanillas. Esto lo tenéis más que controlado. Las campanillas, las superiores, la parte superior, son más pequeñitas, más cerradas, y a medida que vamos bajando, pues son más grandes y más abiertas. Es una doble carga y no tiene ninguna complicación. Bien. Aquí otra. Esta queda un poco el exceso de pintura, pero bueno, esperamos que seque. Podemos dar primero las caras traseras, luego las delanteras e ir cerrando, que no hay ningún problema. O hacerlo a la vez. Bien, hacemos aquí también,
caída como una rama. Y con un azul, negro y medium voy haciendo la proyección de la sombra sobre el tiesto turquesa. A la vez ya que he dado a la sombra, realzo la luz, intensificando un poquito lo que es zonas de luz con más claro, pero es lo mismo, una doble carga. Vamos marcando mientras se seca lo que es los geranios de abajo. Con un lengua de gato del número 8 voy haciendo una doble carga, haciendo pequeñas florecitas de 4 pétalos. Ya sabéis que los geranios son flores compuestas de pequeñas flores, pues ahí lo vamos dando. Acentuamos la zona más blanca en la parte superior y dejamos luego la más oscura en la parte inferior. Eso también pues va a tener coherencia en lo que es la luz del cuadro, que hemos dicho ya al principio que está arriba a la derecha, pues tenemos que procurar que en todo el cuadro haya esa coherencia. Le hacemos pequeñas semillitas. Bueno, semillitas, son pequeñas flores por las que todavía no han salido y las vamos marcando. Aún así, ahí me ha caído un poco de azul, lo quito y continúo, pinto encima y ahora vuelvo a darle con el rojo y el blanco, ilumino una zona y dejo más oscura la zona de sombra para así conseguir ese volumen. Bien, voy a poner un poco de blanco. Bueno, no, con el magenta y el blanco lo que hago ya pues mientras se seca son pues campanillas caídas en el suelo y con el blanco acentúo pues zonas de luz, difumino un poco esta sombra para que no quede tan intensa. Y ya vamos a la maceta central, pero como está sobre el tiesto, lo primero será el tiesto y luego será la vegetación que contiene el tiesto. Tendrá más intensa lo que es la luz. Son macetas vitrificadas, o sea que por eso tienen como más brillo estas dos de la izquierda, pero bueno, con el cian, el azul marino, un poco de negro, vamos dando la sombra, que luego marcaremos un poco más fuerte, tanto en la base, lo que va a ser la proyección de las hojas, y jugando pues eso, con pinceladas en distintas direcciones para que nos dé el volumen del objeto. Con verde césped, verde pistacho, vamos pintando ahora pues ya otro tipo de hoja y vamos marcando también en el suelo. Ya sabéis que me gusta mucho esto de las hojas caídas. Bien, vamos marcando. Vamos a ir siempre jugando con las tonalidades, con el efecto de unas hojas que van por encima de otras. Las que están más en el exterior generarán una sombra sobre las que están más abajo o por detrás, ¿no? Entonces todo eso lo debemos ir teniendo en cuenta. Normalmente lo que ocurre es que cogemos un color y vamos pintando todo lo que podemos con eso, luego vamos variando. Estas que están más por encima, lo que hago es una triple carga, acentuando el verde pistacho con un pelín de blanco. Y aquí ya no lo uso porque es la parte posterior. Y con un poquito de negro hago ya la mezcla de este verde césped para que se vea que por ahí abajo, por detrás y por abajo no da tanto el sol como por delante y arriba. Vamos marcando y sin miedo. Primero el oscuro y luego el claro.
No pasa nada porque pintemos por encima de esta de la izquierda, seguimos viéndola ahí, pero el hecho de que tenga unas cuantas ramas por delante ya te está dando el efecto del segundo plano y de cuál es la principal. Con el azul y el negro, pues lo que hago es la proyección de la sombra sobre el tiesto. Procuro usar el color del objeto con un poquito de negro y medium para hacer esas sombras. Aquí ya es gris, lo que ya proyecta la sombra. Bien, vamos a dar ahora más intensidad a la luz, está más cerca del observador. Y lo mismo, si ya se ha secado las oscuras, pintamos estas claras por delante, no con tanto blanco. Las de aquí de primer plano de la derecha sí tienen más blanco, reciben más luz, pero las de atrás pues no tanto. Atrás, o sea, debajo a la izquierda y más luz arriba a la derecha, las de la derecha y arriba. Con el negro acentúo porque veo que todavía no se diferencian algunas, sobre todo las que están encima unas de otras, y ya pintaré encima. Bien, mientras aprovecho a dar más sombra y mientras se seca, pues proyecto con medium y un poquito de negro grisáceo, la proyección de los geranios sobre el murete. Y ya antes que definir un poquito de otra forma la sombra, pues le vamos dando más intensidad ahora, no tan exagerada como al principio, pero que sí que se vea. Y tanto las hojas como las flores van generando esa sombra. Le damos con el pincel de ojos las pequeñas semillitas a los geranios, pequeños toques de luz. Y voy a oscurecer aquí un poquito y ya está. Seguimos dando toques de sombras, es medium y negro o con un poquito grisáceo, la proyección de las hojas sobre la pared de atrás y vamos más o menos al unísono con todo el cuadro para adelante. Con el pincel de ojo lo que estoy dando y con el verde pistacho pues son las pequeñas semillas interiores que tienen las campanillas. Voy a acentuar ahí lo que son los sépalos, en las que se ven de lado y en el interior. Vamos dando sombra. Y ahora pues aquí con un poco de más luz, ya que está seco pues aprovechamos. Ahora blanco y amarillo me lo voy a marcar, las voy a marcar. Ya sabéis que el blanco muchas veces necesita dar una segunda pincelada, pues bueno, yo me las marco, espero que seque y luego voy y las repito y no hay problema. Sí, es importante sobre todo que esté bien seco todo lo demás de atrás para que no se manche demasiado, como ha pasado aquí. Bien, me limpio el pincel porque se me ha manchado y vuelvo a dar el blanco y el amarillo. Y solamente esta va a estar mirando a cámara. Las demás, como veis, pues van a estar de perfil, de canto, más capullo, más abiertas, menos abiertas. Siempre hay un poco de todo. Vuelvo a repetir, como veis, ahora veis que queda muchísimo más intenso el color. El blanco adquiere más fuerza al dar una segunda vez.
Nos puede, vamos, en el caso de que queráis zona trasera de sombra, pues mira, ya lo tendríais con una sola, ¿no? Bien, vamos marcando distintas las hojas, las flores ya marcadas, vamos repasándolas. Lo mismo. Es un 14 el pincel, para quien me pregunte, también plano, para que sea una flor grande, abierta, llamativa. Por lo menos que cada vez que miremos el cuadro, pues se nos llene un poquito el alma de alegría, ¿no? Vale, estos son hojas laterales, algún que otro capullo, que pues como comprenderás aquí está volando el capullo, pues habrá que alargar lo que son hojas, sépalos, y ya forma parte de la maceta, ningún problema. Limpio el pincel y ahora con sombra y con medium voy mezclando para hacer muy transparente este negro. Y esta pared de atrás pues la igualo al muro de abajo, porque tiene que haber coherencia en todo el cuadro, en toda la luz, ¿no? Ya en más de una ocasión he visto cuadros que cada árbol del paisaje tenía la sombra para un sitio diferente, entonces eso pues bueno, a la vista choca mucho. Bien, con medium y ya queda demasiado oscuro, le doy un pelín de blanco para que no quede tan exageradamente y haya concordancia con el conjunto entero del cuadro. Y ahí seguimos marcando zonas de sombra sobre la proyección en lo que es la pared. Por ahí atrás, debajo de las hojas, y marco unas cuantas, una ramita aquí con unas cuantas hojas. Y su proyección de sombra. Ahora lo que voy a hacer en el centro es marcar el centro con el naranja. Y es un pincel de ojos y vamos dando puntitos, marcando pues eso, una zona central redondeada con los puntos naranjas, y luego pues lo mismo, hacemos un contraste con el marrón oscuro, pero bueno, tened en cuenta que la que está mirando a cámara la veis entera redonda, pero las demás se ven parcialmente lo que es el centro o apenas se ve. Y bueno, ahora voy a buscar un poco de marrón oscuro, lo mismo pincel de ojos, y le vamos dando el contraste, sobre todo pues esta media luna inferior, también a puntitos, y bueno, y alternados por el centro y todo esto. Lo mezclo con un poquito de medium para que no esté demasiado, para que esté más difuminado el marrón. Vamos dando por el centro, pero sobre todo una mayor proyección en la zona, una media luna en la zona inferior. Y lo mismo con todas. Igualmente, al dar un tono medio naranja, al dar una sombra con el marrón oscuro, pues luego iluminamos un poquito con el amarillo, que haya equilibrio entre luz, sombra y todo. Bien, nos queda esta otra.
Limpio el pincel, le voy a dar algún toque verde con sépalos, o sea que no están todas las flores fuera de las hojas. Entonces no pasa nada, ¿veis cómo se van tapando lo que son los capullos, los sépalos? Vamos ahí a dar, limpiando bien el pincel, más intensidad. Vamos equilibrando, buscando el equilibrio. Realmente yo siempre digo que el cuadro te lo pide, el cuadro te habla, te está diciendo, me está pidiendo algo aquí. Pues bueno, realmente no habla el cuadro, evidentemente, pero es una forma de expresarlo. Vamos aquí con la sombra. Y a la vez proyectando alguna que otra sombra, pues de unos pétalos a otros. No todos los pétalos reciben la misma cantidad de luz, dependiendo de la posición. A ver, con el blanco, igualmente, ahora con amarillo iluminamos estas semillas, ya que está seco, pues me coge mejor el color. Con amarillo y blanco, pues realzo a lo mejor lo de antes, se da algunas sombras, pues que me destaque zonas de luz, y por eso repaso. Y ahora pues con el verde vamos haciendo lo que son sépalos, y con el amarillo pues si hay que dar algún toque pues se da. Lo mismo, algún toque de mayor intensidad de blanco que me vayan contrastando. Evidentemente este blanco está por encima de la sombra que proyecta sobre el pétalo de atrás. Y ahora pues lo mismo, con el verde y el negro pues vamos marcando las zonas de sombra y las zonas de luz de lo que está abajo caído. Más luz en algunas partes, no en todas, y más sombra pues por aquí abajo. La sombrita, la sombra es importante siempre. Vamos aquí a la pared, marcamos algún que otro toque de desigualdad para que no sea tan plano. Estamos en el jardín, las cosas en el jardín, pues bueno, el agua, el sol, todo nos estropea. Pues bueno, aquí marcamos una pequeña grieta que va a quedar en sombra, pero bueno, que no es, son detalles ya. Las cosas, pues bueno, se van deteriorando, pues, pero también tiene su parte bonita. Vale, le voy a dar más intensidad aquí, con más luz, que contraste. Y lo mismo, con un poquito de blanco acentuado, esa triple carga. Pues nada, ahí seguimos. Ahora aquí lo caído. Y aquí acentuamos luz. Voy a difuminar luego también esta parte de atrás. Vamos equilibrando y difuminando. La dirección de la pincelada es importante para que se vea el objeto. Ya veis que la parte
del muro que va hacia abajo está en vertical, la que es plana o la superficie sobre la que están las macetas es horizontal, los objetos redondos la tienen curva en sus extremos, en el centro es recta. Y ahora pues bueno, pues vamos jugando con esas luces, esas sombras hasta que quedemos más o menos convencidos. ¿Ves? Difuminando. Más o menos ya aquí lo tenéis todo. Acentuar esta sombra, ¿veis? Que destaque. La de las hojas. Poner un poquito de más rojo aquí que destaque más. Y con el blanco pues vuelvo a jugar con lo que es, está como aplastada sobre el muro, no está separada, por eso la sombra está tan pegada. Pero en la parte inferior sí tiene que ser un poquito más oscura. Y le damos con el verde y el verde pistacho y el pues sus pequeños toques de semillas. Y algún que otro toque de muro porque está demasiado limpio, pues así le damos un poco de calidez de lo que es estar en un exterior. Cae polvo, cae agua, pues bueno, esos pequeños toques. Bien, aquí lo tenéis, lo hemos terminado. Al ser las pinceladas más grandes lleva menos tiempo que el anterior y ya pues nada más, agradeceros de nuevo vuestra atención, todo lo que le dedicáis al canal para que el canal siga, bueno, que los laterales están también pintados. Lo he puesto aquí con este fondo negro para que lo veáis más, enfoquéis más a lo que es el cuadro y no se vea lo que es alrededor. Y nada más, ya sabéis, si os ha gustado le dais al dedo arriba, yo me entero. Y muchas gracias por estar ahí, ¿de acuerdo? Espero veros en el próximo vídeo. Un beso muy fuerte a todos. Hasta la próxima.